mi nombre es Luisa Fernanda Ortiz Velázquez, yo soy residente de tercer año de pediatría de la Universidad de Antioquia. Mi asesor para esta charla es el doctor Juan José Vanegas, nefrólogo pediatra, y vamos a hablar hoy de la infección del tracto urinario en pediatría. Vamos a hacer una comparación de guías. Les recuerdo a todos tener la cámara y el micrófono por favor apagados y se deben inscribir en el chat. Entonces, esta es la tabla de contenido. Para iniciar, vamos a hablar acerca de una introducción, vamos a hablar de la epidemiología de la infección del tracto urinario, cuál es su patogénesis y posteriormente vamos a ver las definiciones que nos da cada guía, los factores de riesgo, el diagnóstico, el tratamiento y las imágenes. Por último, vamos a sacar todas las conclusiones acerca de cada una de las guías. Entonces, la infección del tracto urinario es el aislamiento significativo de gérmenes en orina en presencia de síntomas tanto sistémicos o urinarios. ¿Qué es la bacteriuria sintomática? Son bacterias significativas en orina, pero estas van a estar en ausencia de síntomas. La ITU bacteriana es la infección más común en niños menores de 2 años, va a representar del 5 al 14% de las visitas al departamento de emergencias pediátricas y puede ser el primer síntoma de anomalía congénita de los riñones y del tracto urinario, o sea, un CACUT, siendo el reflujo vesicoureteral el más prevalente. El 7% de los niños menores de 2 años presentan fiebre, tienen una infección del tracto urinario. A partir de la raza, el 10% de los niños blancos menores de 2 años que tengan fiebres y que no tengan ningún hallazgo focal que sugiera otra infección diferente, van a tener una infección del tracto urinario, mientras que el 2% de los niños menores de 2 años que sean negros, que tengan fiebre, van a tener una infección del tracto urinario. Hablando del sexo y la edad, entonces es muy importante recordar que las niñas febriles menores o iguales a 12 meses van a tener una prevalencia de infección del tracto urinario del 6 al 8%, mientras que las niñas febriles mayores de 12 meses van a tener una prevalencia de tan solo el 2%. Ya en los hombres, su prevalencia se ve afectada marcadamente por el estado de circuncisión del niño. Entonces, los niños febriles no circuncidados que sean menores de 3 meses de edad van a tener un riesgo tan alto como es del 20% de tener una infección del tracto urinario, en comparación con niños iguales, pero que van a estar circuncidados, van a tener un riesgo del 2.4% de tener infección del tracto urinario. Tanto en pacientes circuncidados como no circuncidados, la prevalencia de infección del tracto urinario va a ir disminuyendo con la edad. Tanto así que ya los niños febriles que sean circuncidados mayores de 12 meses van a tener incluso un riesgo tan bajo como el 1% de tener una infección del tracto urinario. Si en algún momento no me escuchan bien, me pueden decir, por favor. Las infecciones bacterianas generalmente son causadas cuando las bacterias van a invadir y van a ascender por el tracto urinario desde la uretra hasta la vejiga. Entonces, cuando esa infección se localiza en la vejiga, o sea, una infección del tracto urinario más baja, se va a llamar cistitis. Esa respuesta inflamatoria solo está ubicada en la vejiga. Mientras que la pielonefritis es una infección del tracto urinario que es superior, en la cual las bacterias y la respuesta inflamatoria van a llegar hasta los uréteres y hasta los mismos riñones. La Escherichia coli es la bacteria más común que nos va a causar infecciones urinarias en todas las edades y representa aproximadamente entre el 54 al 67%, seguida por la Klebsiella, que nos representa del 6 al 7%, el Proteus del 5 al 12%, los enterococos de 3 al 9% y las pseudomonas del 2 al 2%. Vamos a hablar entonces ahora de qué guías son las que vamos a revisar a continuación. Entonces, estas son las guías NICE.
que salieron en el 2007 para niños menores de 16 años, pero fueron revisadas posteriormente en el 2017. Estas son las guías de la Academia Americana de Pediatría que salieron en el 2011 para niños entre 2 a 24 meses y fueron reafirmadas en el 2016. Estas son las guías europeas que salieron en el 2014 y fueron actualizadas en el 2019. Y por último vamos a hablar de las guías italianas que salieron en el 2019. Entonces empecemos por las definiciones. ITU atípica y recurrente. Entonces es muy importante porque la guía NICE es la única de todas que nos va a hablar de estas dos definiciones y ya el resto de las guías las van a tomar como base para definir qué es una ITU atípica y qué es una ITU recurrente. Entonces la ITU atípica que nos habla la NICE va a tener uno de los siguientes: pacientes gravemente enfermos, pacientes con un flujo de orina deficiente, pacientes que tengan una masa abdominal o vesical, pacientes que tengan una creatinina sérica elevada, que presenten septicemia, que tengan una falta de respuesta al tratamiento antibiótico a las 48 horas o que tengan infecciones no causadas por E. coli. Hablando de ITU recurrente, entonces la NICE nos habla que puede ser cuando se presenten mayor o igual a 2 episodios de pielonefritis, se presente un episodio de pielonefritis más mayor o igual a un episodio de cistitis, o cuando se presente mayor o igual a 3 episodios de cistitis. ¿Qué es una ITU complicada? Entonces, ¿qué guía nos habla de la ITU complicada? Es la guía europea y nos habla que una ITU es complicada cuando se presenta en un recién nacido, cuando hay una evidencia clínica de pielonefritis, cuando hay una obstrucción mecánica o funcional ya conocida, cuando hay problemas del tracto urinario tanto superior o inferior. Entonces, estas son como las definiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a un niño con una infección del tracto urinario. Vamos a hablar ahora de los factores de riesgo. Entonces, les voy a mostrar cuáles son los factores de riesgo que nos dan cada una de las guías y así poderlas comparar. Entonces, los factores de riesgo para tener una ITU grave o que haya una patología subyacente, es decir, un CACUT, las NICE nos dice que se presenta cuando hay un flujo de orina deficiente, cuando hay una ITU previa, cuando hay una fiebre recurrente de origen desconocido, cuando hay un diagnóstico prenatal de anomalía renal, cuando hay un antecedente familiar de reflujo vesiculolateral o una enfermedad renal, cuando el paciente presenta estreñimiento. Debemos recordar que todos estos pacientes que presenten infección urinaria, debemos siempre hacer una evaluación de la escala de Bristol, mirar cuántas veces al día el niño va al baño, cada cuánto va al baño, porque como vemos es un factor de riesgo. Pacientes que tengan una disfunción miccional, pacientes que tengan una vejiga agrandada, una masa abdominal, pacientes que tengan una evidencia de lesión espinal, pacientes que tengan un crecimiento deficiente, pacientes que presenten hipertensión. Esto es lo que nos hablaba NICE. Vamos a hablar de lo que nos hablan las guías italianas y las europeas, que ellas comparten estos factores de riesgo. Entonces, ellos nos dicen que hay factor de riesgo cuando hay anomalías ecográficas pre o postnatales, cuando hay antecedentes familiares de reflujo vesiculolateral, cuando hay septicemia, cuando hay insuficiencia renal, cuando hay lactantes varones menores de 6 meses de edad, cuando hay una familia sospechosa de incumplimiento, es decir, que el paciente presente un riesgo social, cuando hay anomalías de micción o engrosamiento de la pared de la vejiga, cuando hay ausencia de respuesta al tratamiento a las 72 horas, o cuando hay patógenos diferentes de E. coli. Esta diapositiva se las traje porque la Academia Americana de Pediatría
nos da el riesgo, pero es un riesgo para saber si yo este paciente lo debo estudiar o no para una ITU. Es decir, qué tanta probabilidad tiene mi paciente de tener una infección del tracto urinario. Entonces, si un médico evalúa un lactante que es febril y que no tiene una fuente aparente de fiebre, el niño no se ve muy enfermo como para requerir tratamiento, el médico debería evaluarlo a partir de esta probabilidad de tener una infección del tracto urinario. Entonces, si los factores de riesgos individual lo vamos a dividir en niños y niñas. Entonces, si es una niña, vamos a evaluar si es de raza blanca, si tiene una edad menor de 12 meses, si tiene una temperatura mayor a 39 grados centígrados o si tiene fiebre mayor o igual a 2 días o hay ausencia total de otra infección. De acuerdo a esto, entonces vamos a mirar el número de factores que tenga. Si hay una probabilidad menor o igual entre el 1 al 2%, esta paciente yo le puedo hacer ¿qué? Un seguimiento clínico, no tengo que estudiar esta paciente, por el contrario, si el riesgo me da mayor al 2%, entonces esta paciente yo sí debería estudiarla ya con otros exámenes. Para los niños, entonces, los factores de riesgo individuales van a ser raza no blanca, que el niño tenga una temperatura mayor o igual a 39 grados centígrados, que el niño tenga fiebre mayor o igual a 24 horas o que tenga ausencia total de otra fuente de infección. Acá los factores de riesgo, como hablamos anteriormente, se van a ver afectados si el niño es circuncidado o no circuncidado. Si ya el niño es no circuncidado, la probabilidad de ITU ya excede el 1%, incluso así no tenga otro factor de riesgo. Entonces, digamos que ese niño habría que estudiarlo. Si el niño es circuncidado, es menor del 1% cuando hay más de 2. Y si el niño es circuncidado cuando es menor al 2%, perdón, es mayor al 2% cuando sean más de 3. Entonces, de acuerdo a esto, si el médico determina que el lactante febril tiene una probabilidad baja de infección urinaria, les repito, vamos a hacer seguimiento clínico. Si el médico determina que el lactante febril no pertenece a este grupo de bajo riesgo, lo vamos a estudiar. Les quise traer algo acerca de la circuncisión, porque como vemos, las guías americanas de pediatría son muy enfáticas en la importancia o lo que equivale a que el paciente tenga una circuncisión o no la tenga. Entonces, muchos estudios nos han demostrado que hay un mayor riesgo de asociación de ITU y la no circuncisión en niños menores de 1 año. Muy importante esto. Se encontró entonces que los varones no circuncidados tenían recuentos de colonias bacterianas locales estadísticamente más significativas, perdón, estadísticamente más significativas en el glande, en los bebés varones que en los bebés varones circuncidados. Entonces, hay un mayor número de bacterias uropatogénicas, particularmente ¿cuál? La E. coli fimbriata, que nos va a hacer una fuerte colonización periuretral que va a ocurrir sobre todo entonces en los varones no circuncidados en las primeras semanas de vida. Recordar que esta colonización va a ir disminuyendo gradualmente, incluso hasta los 5 años, donde definitivamente ya va a ser esta colonización muy, muy escasa. Les traje este estudio, que es uno de los estudios más grandes que se ha hecho acerca de infección del tracto urinario y la circuncisión. Este estudio fue realizado en Ontario, Canadá. Se incluyeron en el estudio 69.100 bebés varones, de los cuales un 44% fueron circuncidados y un 56% no circuncidados. Fueron seguidos durante 3 años y ellos hablan de que 83 niños circuncidados fueron readmitidos en el hospital por infección del tracto urinario en comparación con 247 niños que fueron no circuncidados. A partir de estimaciones de medidas de riesgo, ellos calculan que se necesitan 195 circuncisiones para poder prevenir un ingreso por infección del tracto urinario en el primer año de vida. Entonces, debemos recordar esto para la siguiente diapositiva.
Entonces, buscando entre todas las declaraciones que hacen las diferentes asociaciones, se llega a que la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Médica Australiana y la Sociedad de Pediatría Canadiense nos concluyen que las indicaciones médicas para realizar una circuncisión en el recién nacido son muy poquitas, pero recordar siempre que la circuncisión nos va a permitir prevenir la fimosis y la parafimosis, prevenir infecciones del tracto urinario recurrentes, reducir el contagio de papilomavirus y proteger al hombre del contagio por VIH. No obstante, el grado de beneficio para cada una va a ser muy bajo. Por tanto, yo no puedo aconsejar de forma rutinaria a todo recién nacido que nace que se le debe hacer circuncisión. Es una consejería que se debe dar entre el médico y los padres para poder llegar a un acuerdo. Vamos a hablar ahora acerca del diagnóstico. Muy importante, todas las pautas, es decir, todas las guías de las que estamos hablando, nos van a decir que la infección urinaria en niños, sobre todo en los más pequeños, van a ser muy difícil de diagnosticar, especialmente en los niños menores de 2 a 3 años, porque estos niños, digamos que tienen síntomas y síntomas que no son muy específicos para su grupo de edad y recordar que los análisis de orina están justificados no solo en niños con síntomas típicos de ito, sino también en todos los casos de fiebre de origen desconocido. Las técnicas de recolección. Entonces, en los niños entrenados para ir al baño, las guías coinciden en que el método de elección para diagnosticar una ITU es una muestra de orina limpia en la mitad del flujo. Digamos que ahí no hay ningún problema. El problema radica en los niños que no controlan la micción. Entonces tenemos técnicas tanto invasivas como no invasivas. Las técnicas no invasivas tenemos una bolsa aplicada al periné y la muestra de orina limpia de mitad del flujo. Entre las técnicas invasivas tenemos el sondaje vesical transuretral y la aspiración suprapúbica. La NICE, ¿qué nos recomienda? Entonces, que hagamos una muestra de orina limpia, es lo que ellos nos recomiendan. Y ellos, en la mitad del flujo, pero ellos nos permiten que haya una bolsa de recogida de orina. Muy importante esto. ¿Qué nos dice la Academia Americana de Pediatría? Ellos nos dicen que el 85% de cultivos positivos tomados con una bolsa van a ser falsos positivos y que solo va a ser fiable cuando esta es negativa. Ellos hablan de que todas las técnicas deberían ser invasivas para poder confirmar el diagnóstico, pero recordemos las edades que maneja la Academia Americana de Pediatría, que va entre 2 a 24 meses. Ellos nos hablan que deberíamos utilizar entonces la aspiración suprapúbica o el sondaje transuretral, pero debemos recordar también que la aspiración suprapúbica tiene puntuaciones de dolor mayores y tasas de éxito más bajas que el sondaje vesical transuretral, según la Academia Americana de Pediatría. ¿Qué nos dicen las guías europeas? Entonces, ellos nos hablan que la aspiración suprapúbica es el método más sensible para obtener una muestra de orina no contaminada y que el sondaje vesical puede ser una alternativa a la aspiración suprapúbica, aunque las tasas de contaminación que encontramos puedan ser mucho más altas. ¿Qué nos dicen las guías italianas? Entonces, ellos nos dicen, la aspiración suprapúbica y el sondaje vesical transuretral son las que tienen menos probabilidades de producir un crecimiento contaminado, pero que la aspiración suprapúbica debería recomendarse en niños con fimosis grave, con sinequias vulvares, con infecciones o malformaciones de los genitales externos. Ellos que nos recomiendan que en un niño febril que tenga un buen estado clínico, nosotros deberíamos hacer un enfoque de 2 pasos. Este enfoque de 2 pasos consiste en que la orina podría recolectarse a través de una muestra de orina limpia o a través de una bolsa. Si esta bolsa nos habla de que hay presencia de leucocitos y que tenga o no nitritos, esta orina debería desecharse
o sea, cuando es positiva, es decir, cuando la orina de la bolsa es positiva, debería desecharse y tomar una nueva muestra a partir de orina limpia de mitad del flujo o de sondaje transuretral. Pero si la muestra de la bolsa es negativa, ellos recomiendan el seguimiento clínico, es decir, este sería el enfoque de 2 pasos, un seguimiento clínico, reevaluar el paciente en 24 a 48 horas. Si continúa febril, yo debería tomar otra muestra a partir de la bolsa o a partir de una muestra de orina de mitad del flujo y de acuerdo a eso, yo tomar las decisiones. Todas las guías nos hablan que a un niño que esté febril o que tenga un estado clínico general deficiente, que se vea enfermo, la orina debería recolectarse por uno de los dos métodos, como son el sondaje vesical transuretral o la aspiración suprapúbica. Para el uranálisis, entonces tenemos 2 formas, tenemos las tiras que se utilizan, las tiras reactivas y la microscopía, ¿cierto? Entonces, las tiras de reactivas que nos van a analizar nitritos, esterasas leucocitarias, proteínas, glucosa y sangre. Los nitritos representan la conversión de nitrato de la dieta por bacterias gram negativas y tiene una alta especificidad, tanto como del 98% para la infección del tracto urinario. Pero hay un problema porque tiene una limitación y da resultados negativos cuando la vejiga es vaciada con frecuencia o si el patógeno que está afectando es un gram positivo. Las esterasas leucocitarias, que es un marcador sustituto de piuria, tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 87%. Entonces, no se recomienda la prueba con tira reactiva de orina para los niños menores de 2 años que orinan con frecuencia. Muy importante. Entonces, a estos niños no se les debería hacer tira reactiva, sino que se les debería hacer microscopía. La microscopía se utiliza para detectar piuria y bacteriuria. La bacteriuria sola tiene una sensibilidad mucho más alta que la piuria sola, aunque si ambas pues son positivas, hay una alta probabilidad de que el paciente tenga una infección urinaria. Los glóbulos blancos presentes pues en la orina nos van a ser un indicador muy útil de inflamación dada por una infección del tracto urinario, y vamos a hablar de piuria, cuando hay más de 5 leucocitos por campo de alto poder en orina centrifugada o más de 10 leucocitos por campo de alto poder en orina no centrifugada. ¿Qué nos dice la Academia Americana de Pediatría? Hablando ahorita del gran de orina. Las otras guías no nos hablan mucho del gran de orina, pero la Academia Americana de Pediatría nos habla que la presencia de bacterias en una muestra fresca de orina teñida para realizar un gran de orina sin centrifugar se va a correlacionar con tener 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro en un cultivo. Digamos que se va a mejorar mucho el uroanálisis si yo tengo también un gran de orina positivo. Entonces, cuando nosotros encontramos en el gran al menos un bacilo gran negativo en 10 campos de inmersión de aceite, va a tener una sensibilidad muy alta, una especificidad muy alta y un valor predictivo positivo, y va a ser el análisis de orina que nosotros deberíamos preferir para hacer para darnos cuenta si hay o no una infección del tracto urinario. Las guías italianas respaldan esto y nos dicen que va a aumentar la sensibilidad y la especificidad, y ellos la recomendaban inicialmente en niños menores de 2 años. Ahora la recomiendan hacerla siempre en todos los niños, es decir, cuando usted toma la muestra, la manda para un análisis y para gran de orina. Esta tablita se las traje para ver la especificidad y la sensibilidad de cada uno de los parámetros que vamos a encontrar en un análisis, tanto solos como en combinación.
para que veamos la importancia de analizar cada uno. Entonces, las esterasas leucocitarias por sí solas nos van a dar una sensibilidad del 83% y una especificidad del 78%. Los nitritos solos nos van a dar una sensibilidad del 53% y una especificidad del 98%. Cuando tenemos ya esterasas leucocitarias y nitritos, vamos a tener una especificidad del 93%, perdón, una sensibilidad del 93% y una especificidad del 72%. Cuando lo hacemos por microscopía y hay glóbulos blancos, vamos a tener una sensibilidad del 73% y una especificidad del 81%. Cuando en la microscopía encontramos bacterias, vamos a tener una sensibilidad del 81% y una especificidad del 83%. Si yo tengo esterasas leucocitarias, tengo nitritos y tengo tanto tirilla como microscopía positiva, voy a tener una sensibilidad tan alta como del 99.8%, pero va a tener una especificidad del 70%. Y esto que era lo que más me importaba que vieran, y era que el grande orina solo, el grande orina sin centrifugar, solo nos va a dar una sensibilidad del 91% y una especificidad del 96%. Vamos a hablar ahora del urocultivo. Entonces, la definición de bacteriuria significativa va a variar ligeramente entre cada una de las guías, ya vamos a ver a continuación. Y recordar que ya habíamos hablado un poquito de que la bacteriuria sintomática es un urocultivo positivo o un uroanálisis que tiene un uroanálisis de orina normal, pero es un paciente muy importante que no tiene síntomas. Esto lo dicen todas las guías. Todas las guías que tenemos hablan de que la bacteriuria sintomática es esto y que no vamos a tratarla, no, a menos pues de que ya tenemos como ciertos casos específicos para tratar la bacteriuria asintomática, pero normalmente no la deberíamos de tratar. Entonces, ¿qué es bacteriuria significativa? Entonces yo quise traerles qué dice cada una de las guías para que podamos al final sacar las conclusiones, cuáles serían nuestros mejores valores. La NICE no nos da un valor como tal de bacteriuria significativa. La Academia Americana de Pediatría sí nos dice que es cuando hay mayor a 50.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de un uropatógeno en una muestra obtenida mediante cateterismo transuretral o aspiración suprapúbica. ¿Qué nos dicen las guías europeas? Que es cuando hay en la aspiración suprapúbica cualquier número de unidades formadoras de colonia por mililitro, recordando que deben haber al menos 10 colonias idénticas, que cuando hay un sondaje vesical va a ser positiva cuando es mayor o igual a 1.000 a 50.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, o cuando la muestra de orina de la micción a mitad del flujo sea igual a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro. Ellos nos hablan en pacientes que tengan síntomas, o que sea mayor o igual a 10 a la 5 en pacientes que no tengan síntomas. Las guías italianas nos hablan igual que la aspiración suprapúbica, cualquier crecimiento, pero que el sondaje vesical va a ser mayor o igual a, cuando es positivo, cuando es mayor o igual a 50.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, o cuando sea mayor o igual a 10.000 si el paciente tiene fiebre y tiene leucocituria. Y nos hablan que es positiva una muestra de orina de la mitad del flujo cuando hay más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, y ellos nos dan el valor de la bolsa, porque recordamos pues que ellos nos dan un enfoque de dos pasos, pero pues la bolsa no es recomendada para mandar a urocultivo cuando sea mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Estudios en sangre. Entonces, la NICE y la Academia Americana de Pediatría no nos dan ninguna recomendación para realizar estudios en sangre. Las guías europeas nos dicen, realiza estudios en sangre en pacientes que tengan una ictus febril. ¿Qué le voy a pedir? Ellos dicen electrolitos séricos, hemogramas y procalcitonina sérica. En pacientes que ya estén muy enfermos, a esos pacientes ellos recomiendan realizarles hemocultivos. Las guías italianas nos dicen que no hay que hacer exámenes
normalmente estudios en sangre que no son necesarios para identificar el sitio de infección, pero que en un paciente que se encuentre hospitalizado yo debería pedir hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina y pruebas de función renal, y que siempre las debería hacer en pacientes menores de 3 meses de edad. La hospitalización, entonces, las guías italianas son las que nos hablan acerca de qué pacientes hospitalizar y ellos nos recomiendan que cualquier niño que esté críticamente enfermo, que tenga sepsis, que esté deshidratado o que tenga vómitos, o un niño que tenga, que nosotros tengamos una preocupación seria de que el niño no se va a cumplir con el tratamiento adecuado, o cuando haya un niño en el cual la fiebre persista después de 3 días de tratamiento antibiótico apropiado. Vamos a hablar ahora del tratamiento. Entonces, iniciar el tratamiento por vía oral o parenteral es igual de eficaz. Todas las guías coinciden en esto. Que el tratamiento, la elección del agente causal, pues, debe ser basado en los patrones de sensibilidad antimicrobiana local, es decir, donde nos encontremos, de acuerdo a eso, es el antibiótico que vamos a elegir. Y nosotros ya posteriormente, cuando me llegue el resultado del urocultivo, yo debería ajustar el tratamiento de acuerdo a la sensibilidad que tenga el uropatógeno que sea aislado. Muy importante, entonces, recordar, elección del antibiótico empírico va a adaptarse a la susceptibilidad bacteriana local, al cumplimiento del paciente también, al costo que tenga la medicación y a que el paciente tenga anteriormente una ITU previa o que el patrón digamos, de susceptibilidad de cada paciente. Si el paciente ya le había dado una infección del tracto urinario previa, yo podría basarme en ella para elegir el tratamiento empírico. Entonces, ¿con qué contamos acá en Colombia de tratamiento empírico oral? Entonces, tenemos amoxicilina clavulanato con una dosis de 20 a 40 miligramos kilo día dividida en 3 dosis. ¿Por qué no ampicilina sulbactam, que también está oral? Porque recordemos que la ampicilina sulbactam no tiene muy buena penetración al tracto urinario. Por eso no está bien que nosotros iniciemos un tratamiento empírico oral con ampicilina sulbactam. El trimetoprim sulfametamazol, una dosis de trimetoprim de 6 a 12 miligramos por kilo día, y lo vamos a dividir en 2 dosis. Cefuroxima, que encontramos la presentación oral, aunque sea no post, entre 20 a 30 miligramos kilo por día en 2 dosis. La cefalexina, que la tenemos a dosis de 50 a 100 miligramos kilo día dividida en 4 dosis. Y la ciprofloxacina, entre 20 a 40 miligramos kilo día dividida en 2 dosis. ¿Con qué contamos para iniciar un tratamiento empírico IV acá en Colombia para las infecciones urinarias? Entonces, tenemos, nosotros se las traigo pues, pero como les repito, no tiene muy buena penetración, pero es con lo que contamos. Ampicilina sulbactam, 100 miligramos kilo día de ampicilina, dividida en 3 a 4 dosis. Cefotaxima, a una dosis de 150 a 200 miligramos kilo día dividido en 3 a 4 dosis. La ceftriaxona de 75 a 100 miligramos kilo día en una dosis. La amicacina, 15 miligramos kilo día en una dosis. Y la gentamicina, entre 6 a 7.5 miligramos kilo día en una dosis. Les traje el perfil de sensibilidad con el que nosotros contamos. Esto es a partir del grupo Germen que se hace acá en Medellín. Para el 2017 es el color pues como verdecito limón. El 2018 es el que parece como más azul. Y el 2019 es este como verde azul, por así llamarlo. Y les quiero mostrar que para los servicios no UCI, como vemos, la sensibilidad a la amicacina sigue siendo
muy alta. Entonces, en un paciente que tenga, que yo vaya a hospitalizar, la idea es que yo inicie mi tratamiento venoso con una amicacina, vean la sensibilidad tan alta que tiene y que no ha cambiado en ninguno de los 3 años. Yo tengo también la ceftriaxona, como vemos, que miren cómo ha ido cayendo en los últimos años por el uso desmedido que nosotros tenemos de la ceftriaxona. La ciprofloxacina igual, miren cómo ha ido disminuyendo. El trimetropin, que digamos que veníamos hablando de que venía repuntando, que nuevamente, pues por la sensibilidad local, nuevamente con el uso, entonces como vemos, él había aumentado un poquito, pero miren, nuevamente con el uso bajó y casi ni siquiera el 50% nos va a cubrir. Ampicilina definitivamente no se debe recomendar, miren tan bajo, o sea, la sensibilidad que tenemos es muy baja y como les recuerdo, la penetración pues al tracto urinario es mucho más baja. Esta diapositiva nos habla de la atención ambulatoria. Entonces yo quiero que miremos acá la cefalexina, miren, la cefalexina que es la que, digamos, nosotros más utilizamos, miren las tasas que tiene y cómo ha ido bajando por el uso desmedido que nosotros tenemos a veces con cualquier niño febril sin hacer bien los análisis o diagnosticando infecciones urinarias a diestra y siniestras con un análisis de orina normal y el uso de cefalexina desmedido. Yo quiero mostrarle cómo la sensibilidad a ella ha ido bajando, lo mismo, la ampicilina sulbactam pasa exactamente lo mismo, el trimesotropin sulfa, digamos que ha ido aumentando, perdón, se ha permanecido igual, y que también lo utilizamos, la ciprofloxacina, miren que también ha ido bajando, que estos son los que utilizaríamos de forma ambulatoria. Este es el perfil para urgencias, lo que encontramos en urgencias, que es muy parecido a en todos los servicios que no sean UCI, como vemos la micacina, la ciprofloxacina, la gentamicina, miren tan alta que está la sensibilidad, pues no es del 100%, pero es muy alta la gentamicina y nosotros pues no es que la utilicemos mucho. Bueno, entonces, para el tratamiento, ¿qué nos dicen las guías? Entonces, las guías NICE nos recomiendan utilizar el tratamiento parenteral. ¿En qué pacientes? En pacientes menores de 3 meses de edad, aquellos niños que no pueden comer o que usted lo vea como muy enfermo, pero muy importante, que deberían cambiarse este tratamiento parenteral a oral después más o menos de 2 a 4 días. Ellos dicen, utilice tratamiento oral siempre y cuando sea posible en niños mayores de 3 meses. ¿Cuánto tiempo voy a tratar a mi paciente? Entonces las guías NICE nos dicen que en ITU alta yo debería tratar de 7 a 14 días y que en ITU baja yo debería tratar más o menos 3 días. ¿Qué nos dice la Academia Americana de Pediatría? Ellos nos dicen que nosotros debemos hacer un tratamiento parenteral en pacientes que no puedan comer o que el paciente se vea muy enfermo y que yo debería cambiar a tratamiento oral tan pronto como el paciente tenga una mejoría clínica. Ellos recomiendan dar oral en todo paciente que sea posible y que el tratamiento, ellos no nos la dividen, sino que el tratamiento siempre debería ser entre 7 a 14 días, pero recordemos el grupo de edad que ellos manejan. Las guías europeas que nos dicen que yo debo dar tratamiento parenteral en todo menor de 2 meses, aquellos niños que no puedan comer o niños que se vean enfermos. Y ellos nos dicen y son enfáticos en que antes de iniciar cualquier tratamiento con antibióticos, yo debería primero obtener la muestra orinal para el uroanálisis y para el cultivo. Y ellos dicen dar tratamiento oral en todos los pacientes que sea posible. ¿Cuánto debe durar el tratamiento? Para ellos debe estar en una ITU alta entre 7 a 14 días y para una ITU baja entre 3 a 5 días. ¿Qué nos dices en las guías italianas? Entonces ellos nos hablan que una ITU complicada yo la debería manejar siempre de forma parenteral. ¿Qué ITU es complicada? La que tenga menos, en los niños que tengan menos de 3 meses, niños que se vean muy bien, muy enfermos, en niños que tengan una fiebre persistente o en todo paciente, muy importante que yo como médico me vea preocupado por el cumplimiento del tratamiento de ese niño.
Lo mismo, vamos a cambiar a oral tan pronto como el paciente tenga una mejoría clínica. Y puedo dar tratamiento oral en todos los pacientes que sea posible, o sea, que no tengan una ITU complicada. ¿Cuánto tiempo dar el tratamiento? Entonces ellos nos dicen, si el paciente presenta una pielonefritis, yo debo dar un tratamiento por 10 días. Pero si mi paciente ya tiene una urosepsis, yo debería dar mi tratamiento por 14 días. Bueno, esto que es algo controversial, la profilaxis en los niños con infección urinaria recurrente. ¿Qué nos dice la NICE? Entonces ellos dicen, la profilaxis con antibióticos no debe recomendarse de forma rutinaria en bebés y niños después de la primera infección del tracto urinario. O sea, ellos no se comprometen, no dicen sí, o sea, ellos no son muy enfáticos, dicen no se debe recomendar, pero tampoco son enfáticos en decir que no se debe dar. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría? La decisión de iniciar profilaxis en niños con reflujo vesicoureteral sigue siendo controvertida. ¿Por qué? Porque ellos nos dicen, vamos a aumentar las tasas de resistencia y vamos a seguir dando antibiótico de forma desmedida, como varios estudios pues han salido, pero también hablamos de que hay unos estudios que dicen que en niños con reflujo vesicoureteral grave, yo debería dar tratamiento antibiótico. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? El médico debe tener en cuenta las características de cada niño y deben involucrar a la familia para yo tomar la decisión de si voy a iniciar o no profilaxis en los niños con infección urinaria recurrente. Ya las guías europeas, ellos sí se comprometen un poquito más y otros nos dicen que la quimioprofilaxis va a ser eficaz para prevenir cicatrices renales en niñas con reflujo grado 3 o grado 4 y en niños que tengan reflujo vesicoureteral bilateral. Ellos también nos hablan que nosotros deberíamos usarla en disfunción de vejiga e intestino. Las guías italianas que nos dicen no se recomienda de forma rutinaria en lactantes y niños después de la primera infección urinaria febril, que yo la debería considerar en niños, perdón, después del episodio agudo hasta que yo la pueda utilizar, le pueda realizar la cisturetrografía miccional. ¿O en qué niños? En niños que tengan unos reflujos altos, grado 4, grado 5, y en niños que tengan infección urinaria febril muy recurrente. Ellos también nos hablan, estas dos guías nos hablan se me fue el nombre, del cranberry, entonces ellos nos hablan de él y nos dicen que deberíamos utilizarlo, como vemos últimamente, o sea, pues no tan reciente, pero sí en los últimos años se ha hablado mucho de él y nos dice que el arándano tiene una eficacia, digamos que algo controvertida, pero hay muchos estudios que lo avalan y que nos dicen que las proantocianidinas, que es lo que contienen ellas, proantocianidinas tipo A, son las que nos van a evitar que haya la adhesión de esa fimbria de la E. coli al urotelio. Entonces, de esa forma nos va a prevenir que haya como mayor colonización o mayor tasas de infecciones urinarias siempre y cuando yo esté tomando el jugo de arándano que tenga concentraciones de proantocianidinas tipo A más o menos del 22% o de 36 gramos y recordar que se puede afectar con la pasteurización. Entonces, ha tomado fuerza mucho el uso del arándano. Las imágenes, que digamos que es lo que nosotros más controversia tenemos en la infección del tracto urinario. Entonces les traje acá las guías de la Academia Americana de Radiología para los criterios que ellos nos dan para infección del tracto urinario, para que comparemos esto con las guías. Entonces, hablamos de que hay dos métodos para evaluar la infección del tracto urinario en niños. Un enfoque que va de abajo hacia arriba, que se va a centrar en qué? En buscar si mi paciente lo que tiene es un reflujo vesicoureteral. Entonces, en el paciente que yo tengo una ecografía, que tiene una infección urinaria con una ecografía normal, yo que debería hacer una cisturetrografía miccional. Sí, y después de eso, hacer una gamografía, pero para buscar cicatrización renal.
Mientras que hay un enfoque que es de arriba hacia abajo, en el que yo utilizo la gamografía para ver si mi paciente tiene una pielonefritis. O sea, este enfoque se baja en buscar, se enfoca, perdón, en buscar la pielonefritis. Y ahí sí, después de que ya yo demostré que hay pielonefritis, miro si mi paciente tiene un reflujo vesicoureteral haciendo la cistoretrografía miccional. ¿Qué nos recomiendan ellos? Entonces, para niños que tengan el primer episodio de ITU y que sean mayores de 2 meses, pero que sean menores a 6 años, yo debería hacer primero ecografía para hacer una detección de anomalías renales congénitas subyacentes, hacer después una cistoretrografía miccional, eh, que es para buscar ¿qué? Un reflujo vesicureteral. Y recordar, pues ellos nos daban esta recomendación de antibióticos profilácticos para grado 3 o grado 4, pero pues ahorita lo hablamos que todavía eso está en un debate todavía grande. Y realizar gamografía cortical renal retrasada, es decir, a los 4 o a los 6 meses después de que el niño tuvo la infección urinaria. ¿Para qué? Para evaluar si hay una cicatrización renal en pacientes pues, que tengan un alto riesgo. Es decir, por ejemplo, un niño que tenga un reflujo vesicoureteral o niños que tengan anomalías del tracto urinario. Primer episodio de ITU en un niño mayor de 6 años. ¿Qué le voy a pedir? Digamos que la ITU ya en ellos es muy rara. Digamos que está más asociada como anomalías de conducta o disfunción intestino-vejiga, o sea, la disfunción miccional. En pacientes que están adolescentes, cuando hay un inicio de las relaciones sexuales, también va a aumentar las infecciones del tracto urinario. Digamos que acá la probabilidad de detección de anomalías renales van a ser muy bajas, por eso ellos ahí no recomiendan realizar ecografía ni ningún otro estudio. ¿Listo? ¿En qué pacientes, en los pacientes que ya yo vea una ITU atípica, una ITU recurrente, una ITU complicada, como nos hablaba la NICE, por las definiciones que nos daba la NICE, recordar que todas las otras guías utilizan estas definiciones, vamos a pedir una ecografía si no la tengo, para detectar anomalías subyacentes, cálculos, complicaciones, como una nefronía, por ejemplo, que ya es cuando hay pues como presencia de un absceso ya renal. Vamos a pedir una cistoretrografía miccional, ya que en los niños que tienen ITU recurrente va a ser más factible encontrar un reflujo vesicoureteral, y vamos a pedir una gamografía cortical renal para mirar la cicatrización renal a los 4 o a 6 meses. ¿Listo? Es que la vamos a realizar. No se realiza inmediatamente, sino que la vamos a hacer diferida a los 4 a las 6 meses. ¿Y cuándo vamos a hacer un TAC? Entonces, ya cuando hay sospecha de complicaciones, pues como una nefronía o hay una pielonefritis granulomatosa, que es cuando hay un daño pues ya del tejido tan grande que después ese tejido se va a reemplazar por tejido graso. ¿Qué nos dicen entonces las guías que estamos comparando? Entonces, muy importante, la guía análisis que nos dice que según la edad del paciente, entonces es lo que yo voy a pedir. Entonces, en todo niño menor de 6 meses le voy a hacer ecografía a todos los niños. Cistoretrografía miccional a los niños que tengan una ITU atípica o recurrente, lo que nos definió la NICE, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una gamografía diferida a todo niño que tenga ITU atípica o ITU recurrente. Niños entre 6 meses y 3 años, le voy a hacer ecografía solamente, nos dicen ellos, que a niños que tengan ITU atípica o recurrente. Y lo mismo para cistoretrografía miccional, que nosotros encontremos dilatación en la ecografía, que tenga un flujo de orina deficiente, que tenga infecciones por bacterias no E. coli o que tenga antecedentes familiares de reflujo vesicoureteral. Lo mismo para la gamografía. ¿Qué nos dice la Academia Americana de Pediatría? Entonces, en todos los niños de su guía, nos dicen, a todos les vamos a hacer, con un primer episodio de infección urinaria, a todos les vamos a hacer ecografía. Y si esa ecografía es anormal o hay alguna otra situación pues como específica,
yo a ese niño le hago cisturotrografía miccional. Ellos no tienen recomendación para la gamografía. Y ya niños más grandes, ellos dicen solamente en niños que tengan atípica o hitoatípica o recurrente, como ellos dicen que hay tan baja probabilidad de que este niño tenga reflujo, no recomiendan hacer cisturotrografía miccional, sino que recomiendan hacer ya a los 4 a los 6 meses, hacer a niños que tengan hitus recurrente, buscar cicatrices renales con la gamografía. ¿Qué nos dicen las guías europeas? A todos los niños que tengan una infección urinaria, usted le va a hacer una ecografía inicialmente. De acuerdo a lo que usted encuentre, usted va a hacer una cisturotrografía miccional o una gamografía, de acuerdo a lo que usted vaya a buscar. O sea, ellos no se centran como en uno de los dos, sino que hágalo de acuerdo al enfoque que usted quiera, ya sea abajo arriba o arriba abajo, como se los expliqué ahorita. Y lo mismo con la gamografía, de acuerdo al enfoque que usted tenga, recomiendan ellos. ¿Qué nos dicen las guías italianas? Que me parece lo mejor. Que a todos los niños yo le debería hacer ecografía. Si esa ecografía está normal o tiene factores de riesgo, como familiar de primer grado con reflujo vesiculoteral, el niño que tiene septicemia, enfermedad renal crónica, que tenga una edad menor a 6 meses si es un niño, que haya una probabilidad de incumplimiento en la familia, que, es decir, que yo no voy a poder hacerle un seguimiento adecuado a este niño, que hay un vaciamiento anormal de la vejiga, que hay una ausencia de tratamiento a las 72 horas, o que el niño que tenga bacterias no E. coli, yo le voy a hacer la cisturotrografía miccional. Y si yo tengo ecografía normal o encontré que hay un reflujo, a ese niño yo le debería hacer la gamografía diferida. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hablar de las conclusiones que podemos sacar a partir de todos los datos que les traje de cada una de las guías. Entonces, realizar análisis de orina tanto en niños con síntomas típicos de ITU como en niños con fiebre sin foco o fiebre de origen desconocido. Muy importante, realizar el análisis de orina antes de la administración de antimicrobianos. En los niños entrenados para ir al baño no hay debate. ¿Qué le voy a hacer? Una muestra de orina limpia en la mitad del flujo. Niños, niños menores de 2 años, el cateterismo vesical es el método invasivo preferido para el muestreo de orina. La muestra de orina en bolsa la podemos utilizar, pero como método de exclusión de ITU, es decir, me salió negativo, listo, voy a hacer seguimiento, pero si me sale positivo, hago nuevamente por medio de otra, ya sea orina a mitad del flujo o un método invasivo. Muy importante, bacteriuria asintomática no es una indicación de intervención. Ya en casos específicos, pues la vamos a tratar, pero normalmente no se debería intervenir el paciente. Urocultivo, entonces hablamos de bacteriuria asintomática cuando hay más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro en una muestra de orina limpia con síntomas. Y mayor a 10 a la 3 cuando sea por cateterización vesical o si es por aspiración suprapúbica, cualquier conteo pues, de colonias. El tratamiento parenteral solo es necesario en niños que están gravemente enfermos o que no puedan mantener la vía oral. Los antibióticos parenterales los vamos a cambiar a orales tan pronto como sea posible, es decir, cuando el paciente clínicamente lo permita, más o menos entre 24 a 48 horas. La ITU superior yo la debería tratar entre 7 y 10 días, la ITU inferior entre 3 a 5 días y si hay urosepsis, recuerden, 14 días. La elección del antibiótico, muy importante, vamos a basarnos en la epidemiología local y en los patrones de susceptibilidad de cada país. La ecografía abdominal en pacientes menores de 2 años y niños mayores que tengan algún factor de riesgo para CATCUT. ¿Listo? La cisturotrografía miccional sigue siendo entonces el estándar de oro para el diagnóstico y la clasificación del reflujo vesiculoteral y debe realizarse en niños con ecografía abdominal anormal, ITU recurrente o el niño que tenga otro factor de riesgo. La gamografía, se recomienda entonces, ¿cuál método? El de abajo hacia arriba, es decir, ecografía normal, cisturotrografía miccional, si es positiva, hacemos la exploración con la gamografía. ¿Cuándo se debe realizar?
4 a 6 meses. Recordad, gamografía diferida, 4 a 6 meses después de la ITU, en niños que tengan una ITU recurrente, un reflujo vesiculolateral alto o cualquier otro niño que yo sospeche que hay un alto riesgo de cicatrización renal. Muchísimas gracias. Los que tengan alguna duda, los que quieren que les pase alguna de las guías o lo que necesitan, me pueden decir. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Luisa. ¿Hay alguien entre los asistentes que tenga algún comentario o alguna pregunta para Luisa? Yo, María Beatriz. Doctora, claro que sí. Una nota con relación a la cefalexina. Sí, señora. Yo no sé si de pronto es que están extrapolando lo que dice la IEPI con relación a la cefalexina del menor de un mes, que en el menor de un mes se pudiera dar cada 12 horas. Entonces, la costumbre que yo he visto en muchas fórmulas y en muchas órdenes médicas es dar que niños grandes la están dando cada 12 horas. Y con eso lo que incrementaría es la resistencia y puede ser parte no solamente el sobreuso, sino el mal uso. En niños pequeños, como la función renal no es tan buena y no la excretan tanto, entonces se pudiera trabajar cada 12 horas. Pero en general, niño que tenga más de 3 semanas de vida, ya se debe dar cada 6 horas. Los betalactámicos dependen del tiempo, no de la concentración, no tienen buen efecto posantibiótico. Entonces no sé si parte de esa resistencia se deba a eso. Y otra de las preguntas que yo tenía es, en adultos, la fiebre de entrada se considera pielonefritis. En niños, yo no lo veo como tan, pues, que automáticamente una infección urinaria sea pielonefritis. Entonces, no sé qué leíste acerca de eso. O sea, ¿la fiebre ya se considera una infección urinaria complicada o no? Doc, lo que pasa es que hay unos criterios, pues no sé si se acuerdan de los criterios de Yodal modificados, pero esos criterios están muy debatidos, la verdad. Entonces, ellos nos dan varios factores de riesgo. Entonces, que si el paciente tiene fiebre alta, si tiene leucocitosis, si el paciente tiene una PCR elevada, si el paciente tiene una procalcitonina, nos va a aumentar el valor de que el paciente tenga una pielonefritis, pero el criterio solo de la fiebre no nos va a dar como tal, hacer sospechar que el niño tenga una pielonefritis, pero ese paciente sí debería estudiarse para una infección urinaria. ¿Queda claro, doctora? Sí. Y la otra pregunta, esos pacientes con disfunción vesical, problemas sacros y toda esa cantidad de cosas que prácticamente hay que cateterizarlos siempre, ¿cuándo consideramos tratamiento para infección urinaria? Porque es que casi se mantienen con bacteriurias asintomáticas. Cuando tengan síntomas. Estos pacientes cuando tengan síntomas. Si no hay síntomas, no se tratan. Sí, la bacteriuria asintomática, buenos días. Soy Juan José Vanegas, el asesor de la charla de Luisa, nefrólogo pediatra de la universidad, docente del mismo programa. Las bacteriurias asintomáticas solamente se tratan en circunstancias especiales. 1, si es embarazada. 2, si tiene algún procedimiento quirúrgico que va a ser involucrado. 3, un procedimiento radiológico que el cual lo exige. 4, un paciente no inmunocompetente tipo HIV, enfermedades oncológicas que pongan en riesgo la vida del paciente que va a ser iniciada una quimioterapia agresiva, o en aquel paciente trasplantado durante el primer mes, o el paciente adolescente que tiene sintomatología de tracto urinario inferior y tiene una bacteriuria. En ese momento se debe tratar, igual cuando está en embarazo, como lo acabé de decir. Entonces, las bacteriurias en los pacientes con vejiga neurogénica son muy frecuentes y no deben ser objeto de tratamiento. En una revisión también reciente, uno de nuestros residentes de pediatría de la Universidad de Antioquia hizo la observación de que cuando hay estos síntomas, como acaba de decir Luisa, con mucha disuria, pero también con alteración de las características de la orina, turbidez incrementada, porque ellos por sí mismos tienen la turbidez
que los acompaña. En esos casos uno podría considerar, más que la madre conoce mejor a sus hijos que nosotros, el inicio de tratamiento, y eso que no debe ser por un tiempo prolongado, como lo dijo Luisa durante la charla. En algunas guías dicen 3 días, en otras guías dicen 5 días de tratamiento, porque se tratan como si fueran una cistitis. Quiero hacer un comentario de lo que dijo la doctora María Beatriz en cuanto a la cefalexina. Es mucho más el uso profiláctico con este tipo de antibiótico durante los primeros 3 meses, obviamente por todo lo que sabemos de la citocromo P450 a nivel hepático, pues ese tipo de antibióticos, aminopenicilina o amoxicilina y cefalexina, deben ser los indicados como profilaxis en CACUT que tengan la indicación, o en pacientes con reflujo vesicouretral de cualquier grado, sea una dilatación del tracto urinario P3 o un reflujo vesicouretral de cualquier grado, o en el paciente que tiene recurrencia de las infecciones. La cefalexina nosotros la usamos siempre cada 8, cada 6 horas cuando se indica tratamiento, y más que la guía americana recomienda que el cambio se pueda hacer a tratamiento oral después de los 2 meses. Y el otro comentario que quería hacer es lo que mencionaste de la disfunción miccional. Los pacientes que tienen disfunción miccional intestino-vejiga, que tienen ictus recurrente o no, deben ser objeto de tratamiento, y una de las aportes que hace la guía NICE precisamente lo hace, de que todo niño mayor de 3 años deba tener una ecografía con medición de residuo postmiccional para evaluar esa presencia de una disfunción miccional que generalmente va involucrando el vaciamiento incompleto o el trastorno del vaciamiento en estos niños. En ese tipo de paciente que aún no controla bien su estreñimiento y tiene la disfunción miccional, es mejor darle profilaxis antibiótica hasta que lo haga. Muchas gracias, Luisa. Gracias a usted, doctor. Excelente. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Gracias, doctora, disculpe. Perdón, adelante, doctor. Luisa, una pregunta. Al Sí, día señor. de hoy, entonces, al día de hoy, tengo un paciente con una infección urinaria y Sí, señor. quiero dar tratamiento empírico mientras me llega el resultado del cultivo, Sí. y está para dárselo oral. ¿Cuál Sí. escogería? ¿Cuál escogería usted? Doc, de acuerdo a los que yo tengo y nuestro patrón de susceptibilidad, porque como vimos, todavía les estoy acá buscando, y nuestro patrón de susceptibilidad, entonces yo podría escoger tanto la amoxicilina clavulanato como la cefalexina, incluso, digamos, para iniciar, hasta el trimetoprim, porque vimos que esos 3 que están dentro del POS serían los que yo inicialmente podría utilizar en el niño. Lo que pasa es que como mostraste que había unas resistencias que venían. Sí, por eso, pero sobre todo. muy importante acá en la parte de que este es de la tensión ambulatoria. Entonces acá está la cefalexina, pero superan el 50%, o sea, todavía yo la podría utilizar. No tengo de la amoxicilina, porque no me dan el patrón de la amoxicilina, pero recordemos que la amoxicilina sí tiene mejor penetrancia al tracto urinario que la ampicilina. Entonces, probablemente sea más alta la sensibilidad. Yo tengo ahí o sea, si por ejemplo el gram me da gram positivo, tendría que utilizar amoxicilina. O sea, estoy pensando es en un enterococo. Y la otra pregunta, mira que la nitrofurantoína tiene muy buena sensibilidad. También. Entonces, no tenemos la suspensión, pero hacemos mezclas extemporáneas. Y por eso no las puse, porque no tenemos la suspensión. Sí. Y otra de las dudas que yo he tenido, no está en el post, es la fosfomicina. O sea, ¿qué efectividad tiene la fosfomicina y tiene la ventaja que es dosis única? Pues, Doc, como ve acá, la fosfomicina tiene una muy alta sensibilidad, pero no, yo creo que la deberíamos reservar. O sea, me parece que tampoco podemos empezar a utilizar todos estos antibióticos, porque nos va a pasar lo mismo que con el trimetoprim, nos va a pasar lo mismo que con la cefalexina, que van a ir bajando a medida que nosotros los utilicemos más desmedidamente. La fosfomicina tiene una desventaja y es que no está en el post. Ajá. Sí, señora. Tengo otra Sí, señor, claro que sí, doctor. En varias recomendaciones de las guías, pues uno
encontraba como una discrepancia. Discrepancia. Algunas cosas las recomendaba una guía de cierta forma y otras en otras guías. Sí, señor. Entonces, ahí uno a cuál le hace caso. Doc, lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, yo tengo una guía preferida y que me parece la mejor, que es la guía italiana. Me gusta, me parece que el enfoque de 2 pasos es un enfoque muy bueno, que ayuda mucho, por ejemplo, al pediatra. Me parece que de forma ambulatoria la guía italiana te va a ayudar en esos niños más pequeños, me parece que te va a ayudar mucho. Para las recomendaciones a los padres es una guía muy buena, los invito a todos para que la vean pues a profundidad, pero yo recomiendo la guía italiana. Me parece que es muy buena, muy completa y muy actualizada. Bueno, ¿y cómo podría uno escoger, pues, de todas estas guías, que no sea la opinión subjetiva? ¿Hay alguna forma para hacer una selección de cuál es la mejor guía? Doc, pues mirando la calidad de las recomendaciones. Entonces, digamos que la mayoría de las recomendaciones que yo les traje acá, pues son recomendaciones grado A, B. Entonces, yo traté de no traer como recomendaciones que estuvieran como muy, que no fueran como tan objetivas. Entonces, yo creo que, pues, aunque hay cositas que se diferencian, pues todas las guías pues dan su opinión, pero también en ese momento cuando salieron, o sea, por ejemplo, las guías NICE, ya hay cosas de ahí que no vamos a utilizar o que se volvieron a utilizar. Por ejemplo, la bolsa un tiempo se sacó, por ejemplo, la Academia Americana dijo no más bolsa, pero se volvió a retomar lo de la bolsa más adelante, o sea, también es como el tiempo, digamos que ya por temporalidad recomendaríamos las que están más actualizadas. Bien, bien, Luisa. Entonces, yo ahí sí quiero dejar una cosa clara, ¿cierto? Usted, pues como lo dijo ahorita, hay que fijarse en el proceso del desarrollo de la guía y el proceso pues, del desarrollo de cada recomendación que tiene una guía de práctica clínica. Entonces, hay algunos instrumentos que son pues, instrumentos que son utilizados internacionalmente que nos pueden ayudar a evaluar la calidad de la guía. Entonces, cuando yo tengo más de una guía para el problema que yo estoy abordando clínico, sería bueno pues poderlas comparar desde el punto de vista de la calidad inicialmente, la calidad general, pues, y luego entrar ya a recomendación por recomendación. Entonces, uno de los instrumentos que se puede utilizar, porque posiblemente sea el más utilizado en el mundo, sería el instrumento que se llama AGRI, que es un instrumento para evaluar la calidad desde el desarrollo hasta incluso hasta la posible participación de personas con conflicto de interés. Nos pueden evaluar eso, porque todo eso va afectando la recomendación cada recomendación de cada una de las guías. Entonces, más que el nombre de la guía, más que el instituto que la desarrolla, miren el proceso de cada recomendación también. Entonces, porque muy posiblemente ahí estén las diferencias entre hacer una cosa que diga una guía y hacer lo contrario como dice otra guía, ¿cierto? Pues miren la evidencia que respalda pues la recomendación, miren el proceso, miren cómo los desarrolladores de la guía tuvieron en cuenta esa evidencia y cómo la interpretaron, ¿cierto? Porque en la literatura uno encuentra muchas cosas que se llaman guías de práctica clínica y que no respetan estos procesos y hacen que muchas veces saquen con recomendaciones sesgadas, ¿cierto? Entonces, yo creo que ya que estamos acá en un ambiente académico, lo recomendado para evaluar la calidad de una guía sería utilizar una escala, un instrumento de estos, como el que le recomiendo, que es el AGRI, para que usted pueda elegir cuál es la mejor guía de esta, ¿cierto? Y cuando esté comparando, entonces luego mire entonces recomendación por recomendación cuál fue el proceso que desarrolló cada una de las guías, qué evidencia tuvieron en cuenta
la una y la otra, porque, como usted decía, o sea, puede que una guía como la NICE, que fue publicada en el 2007, entonces, obviamente, pues ya va a estar con muchas cosas desactualizadas porque ha salido una investigación y entonces habrá que cambiar algunas guías, perdón, habrá que cambiar algunas de las recomendaciones o no hacerle caso a esa guía, pues en esta recomendación porque se quedó atrás, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante cuando usted está haciendo comparación de guías. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. No, yo quiero hacer énfasis en lo que acaba de decir Javier, y es que a veces pontificamos a partir de una guía y no la hemos leído a conciencia y contextualizado. Porque, por ejemplo, la guía americana de pediatría, muchas de las recomendaciones no son A ni B, sino son C o incluso X, con lo cual asumimos como palabra de Dios lo que está diciendo la guía y nos rasgamos las vestiduras discutiendo con nuestros colegas con base en conceptos que ni siquiera están bien sedimentados o con evidencias altas para poder que sean una recomendación de apuño para hacer en la práctica diaria. Entonces, muy buena esa recomendación que acabaste de hacer, Javier, y sobre todo hacer una lectura a conciencia, a profundidad de cada una de las guías, que como el nombre lo dice, es una guía. Yo igual, después de haber revisado todas, les confieso, me inclino más por la guía italiana. Que estén muy bien, buenos días. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o inquietud para Luisa o el doctor Juan José, su asesor? Bueno, muy bien. Entonces, les agradecemos a todos haber asistido el día de hoy y los esperamos entonces dentro de 8 días. A Luisa le agradecemos por su excelente revisión. Sin embargo, pues sí es una invitación a ese gran mensaje que nos deja el doctor Javier Sierra y que después reportó el doctor Juan José, de al momento de hacer los análisis de las guías, hacer pues, como un ejercicio muy juicioso de evaluación de las recomendaciones y la evidencia que las respalda. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan feliz día.